saludo cordial a cada uno de ustedes. Una vez más, les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy les pido que abran sus Biblias, si usted tiene su Biblia cerca de usted, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 28. Y esta vez voy a usar la Biblia Nueva Versión Internacional y dice este pasaje así, Hebreos 11, 23 al 28. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, porque se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias Señor, te damos una vez más por esta oportunidad de poder venir ante ti, Señor, pidiéndote que nos des discernimiento, sabiduría, que nos ayudes, Padre, a tener en cuenta, Padre, a tu voluntad, tu palabra en cuanto a tomar decisiones. La vida muchas veces, Señor, no es fácil. Tenemos que tomar decisiones y estas decisiones sabemos que van a afectarnos el día de mañana y nuestra eternidad. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para poder, Señor, estudiar tu palabra y que tú, Señor, traigas luz a nuestras vidas sobre cómo tomar decisiones. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, en este día vamos a hablar sobre el cristiano y las decisiones basadas en la fe. La vida, como todos nosotros sabemos, está llena de decisiones. Constantemente nosotros estamos tomando decisiones. ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a comer? Si me voy caminando, si uso un taxi, si manejo o no manejo, etcétera, etcétera. Tal vez usted ha tomado decisiones de las cuales hoy se arrepiente o viceversa. Puede ser que usted ha tomado decisiones en su vida y que usted se siente orgulloso, se siente satisfecho porque sabe que hizo una buena decisión. Ahora, sabemos, como dije anteriormente, que algunas de estas decisiones que nosotros tomamos en la vida no son de gran relevancia. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a comer? ¿Qué voy yo a hacer hoy en este día? ¿Me voy a quedar en casa? ¿Voy a salir? ¿Voy a hacer deporte? Etcétera. Pero sí sabemos que hay otras decisiones de gran magnitud que pueden afectarnos el resto de nuestra vida. Y no solamente en esta vida, sino también de la vida eterna. Y eso, ¿verdad?, es algo que usted y yo debemos de tener siempre en nuestra mente, ¿verdad? Ahora, algunas de las decisiones sobre nuestra persona no han sido tomadas por nosotros mismos, sino que Dios y nuestros padres han tenido parte en ellas. Las decisiones, entonces, pues, que tomamos hoy nos van a afectar el día de mañana. Y cuando hacemos nosotros decisiones, pues debemos de entender que siempre va a haber una consecuencia, sea buena o sea mala, y también que al tomar nosotros, ¿verdad?, decisiones, tenemos que entender que existe una responsabilidad en cuanto es que nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer. Así es que con esto en mente, pues, vamos a entrar al primer punto. Las decisiones, primer punto, las decisiones sobre mi persona de aquellos que me aman son para mi bien. Si usted recuerda, vemos el versículo 23, dice, por la fe Moisés, recién nacido,
fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Usted va, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, y se da cuenta, ¿verdad?, que hay un edicto del faraón, del rey, en que todo que familia de los hebreos que naciera un varón, ¿verdad?, tenía que ser muerto. Así es que lo tenían que matar. Ahora, sus padres tomaron una decisión. Ellos vieron, ¿verdad?, a esta criatura y lo escondieron aproximadamente 3 meses. Ahora, no tuvieron, dice, miedo del edicto del rey. Tomaron esa decisión sabiendo que iba a haber consecuencias. Ahora, Dios intervino en este evento. Dios tenía un propósito en la vida de Moisés. Y ahí es donde nosotros igualmente tenemos que entender, ¿verdad?, que algunas de las decisiones que se han hecho en nuestras personas, que no han sido tomadas por nosotros, pues nos van a afectar. Ahora, cuando digo nos van a afectar, tal vez a nosotros nos gusten, pero Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. O sea, recuerde que Dios es el factor principal, básico o primario en nuestras vidas de su propósito. O sea, hay un principio que se llama el principio de diseño. Y el principio de diseño nos enseña que Dios tiene propósitos precisos y específicos para cada persona, para cada individuo y también para aquellos objetos que Dios ha creado. Ahora, si usted y yo logramos entender y aplicar esos propósitos, encontraremos entonces que nuestra identidad y realización en la vida. Por ejemplo, la autoaceptación. La autoaceptación es algo que es necesario en la vida del hombre. El saber cómo soy yo, quién soy, cómo fui formado, cómo fui hecho por Dios. Es importante que nosotros entendamos que Dios planeó en mi vida ciertas cosas que Él iba a usar, que Él había predeterminado para que estas trabajaran en mi vida. Ahora, muchas de estas cosas no nos gustan. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, mi complexión física. Por ejemplo, hay personas que no les gusta, ¿verdad?, por su cuerpo porque es muy delgado. Otros, ¿verdad?, porque tienden a ser obesos. No les gusta su nariz, no les gusta su pelo, no les gusta su manera de su piel. Hay muchas cosas. Pero fíjese que eso es algo esencial. Tenemos que aceptar cómo somos físicamente, internamente, aún fíjese en la cultura, nuestro origen nacional, el origen, nuestra economía, nuestro origen racial. Todo eso es de suma importancia porque Dios va a trabajar en nuestras vidas a través de esas decisiones que Él, ¿verdad?, hizo o que Él decidió en mi persona. Por ejemplo, ¿sabe usted que Dios le planeó o Dios nos planeó desde antes de nuestro nacimiento? Salmo 139, 16 dice: tú me formaste en lo más profundo de mi madre, en el vientre. Dios dice que nos conocía desde antes de nuestra concepción, en Jeremías 1:15. Dios me hizo en el vientre de nuestra madre, como decía también el Salmo 139, Isaías 42, 44:2, 44:24. Dios nos formó, Dios nos hizo para cumplir un propósito en nuestras vidas, en Isaías 49:5. Fíjese que todo eso es importante. Ahora, no solamente Dios, pero también nuestros padres han sido el otro factor importante en la toma de nuestras decisiones. Ahora, tenemos que entender algo, que nuestros padres no son como Dios, nuestros padres no son perfectos, pero Dios va a usar a nuestros padres para llevar a cabo su propósito. Ahora, cuando digo esto, nuestros padres decidieron por nosotros muchas cosas en la mayoría de nuestra niñez. Por ejemplo, su nombre. Puede ser que a algunos de ustedes no les guste el nombre que sus padres les dieron. Bueno, puede ser que a algunos de ustedes no les gustó la educación que su padre les dio. No, aún, fíjese, la ropa y la comida. Ahora,
Esas son cosas que no nos afectan de gran manera, pero Dios, como dije anteriormente, usa a nuestros padres, usó a nuestros padres para que ellos tomaran decisiones sobre nosotros. Y ahora que nosotros hemos crecido y que somos adultos, ¿verdad? Tenemos que entender que todo eso es parte del plan de Dios y que un día las cosas que tal vez no nos gustan en este mundo, Dios en su plan eterno, ¿verdad? Las va a usar para traer en nuestras personas cambios, para formar nuestro carácter, para transformarnos, ¿verdad? Y que nosotros podamos trabajar juntamente con Dios en nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿ha renegado usted alguna vez por algunas de las decisiones hechas por sus padres en su vida? Yo le aseguro que todos nosotros, o muchos, la mayoría de nosotros, hemos renegado. Pero recuerde, nadie es perfecto, nadie, ¿verdad?, toma decisiones correctas siempre en la vida. Todos tenemos esa opción y vamos a fallar. Ahora, vamos, ¿verdad?, a buscar, a entender, en el punto número 2, quiero que usted piense que hay 3 decisiones que son bien importantes en la vida. 3 decisiones importantes en la vida. Una de ellas es con quién me voy a casar. Esa es una decisión, ¿verdad?, muy, muy importante, porque va a ser la persona que, de acuerdo a la palabra de Dios, voy a pasar el resto de mi vida con esa persona. Y si yo tomo una mala decisión, ¿verdad?, obviamente que me voy a lamentar. O viceversa, si tomo una buena decisión, pues obviamente voy a tener una buena compañía, voy a poder honrar al Señor Jesucristo, voy a poder ejemplificar, ¿verdad?, a la relación de Cristo con la iglesia a través de mi matrimonio. Otra de ellas es qué profesión voy a escoger en mi vida. Bueno, eso también es importante nosotros, ¿verdad?, el escuchar el consejo de otros y ver qué es lo que yo voy a dedicarme a hacer en mi vida. Hay muchas personas que hacen su trabajo no porque realmente les gusta, sino porque tienen que tener una entrada para sostenerse en la vida, pero no porque realmente les gusta. Y eso obviamente trae a nuestra vida, ¿verdad?, aflicción, etcétera. Hay gente que le encanta su trabajo y que obviamente, ¿verdad?, están contentos. Ahora, recuerde una cosa, no hay perfección. Aún aunque usted tenga un trabajo que le gusta, hay momentos en los cuales el trabajo, ¿verdad?, nos trae fricción. El trabajo nos trae estrés, etcétera, etcétera. Ahora, la otra es, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Y esa es una de las preguntas más esenciales e importantes en esta vida. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Y de acuerdo a cómo usted responde a esa pregunta, obviamente, ¿verdad?, tiene importancia eterna. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho. Y no solamente nos hizo para vivir físicamente, pero nos hizo para pasar una eternidad. Y esa eternidad la podemos pasar con Él eternamente o separados de Él eternamente. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa. Esa promesa de que el día va a volver, que algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, fíjese cómo Dios, en su plan divino, Él nos ha dado al Señor Jesucristo, quien vino, quien nació, quien ministró, quien murió y quien resucitó. Y a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros podemos encontrar salvación y vida eterna si tan solo nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, le confesamos como Señor y Salvador y vivimos una vida, ¿verdad?, conforme a su palabra. Punto número 3. El cristiano debe de decidir entre la gloria del reino celestial o la gloria de este mundo. Vamos a analizar el versículo 24 que dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Aquí vemos, ¿verdad?, que Moisés se dio cuenta, de alguna manera él se dio cuenta que
su verdadera identidad. Él era hebreo. Él había nacido en una familia hebrea, pero cuando su hermana lo puso en una canasta en el río Nilo en Egipto, pues la hija del faraón lo vio hermoso, lo ahijó, o sea, lo tomó como su hijo, lo creció. Pero sabemos pues, ¿verdad?, que a Moisés, obviamente, él, ¿verdad?, cuando ya fue grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Y sabe qué? Eso es algo que no solamente Moisés, también nosotros, como cristianos, debemos de entender esto. La gloria del reino celestial o la gloria del mundo. Recuerde una cosa, nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya no nos aferramos, ¿verdad?, a este mundo, como que este mundo es lo máximo, como que este mundo, ¿verdad?, lo tiene todo. Este mundo, recuerda, es un mundo que ha sido afectado por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, el universo completo fue afectado por ese pecado. Por eso es que hoy vemos, ¿verdad?, asesinatos, vemos, ¿verdad?, odio racial, vemos cómo hay gente que muere de hambre, cómo la muerte está entre los hombres, vemos, ¿verdad?, cómo hay tantas dificultades, drogadicción, alcoholismo, prostitución, o sea, tantas cosas. Y fíjese que nosotros entendemos eso. Este mundo no es, ¿verdad?, nuestro lugar en el cual nosotros queremos vivir eternamente. Somos peregrinos, vamos de paso, vamos nosotros, ¿verdad? Solamente sabemos que este cuerpo físico es temporal, pero que un día vamos a estar en su presencia. Somos ciudadanos del reino, ¿qué? Del reino celestial. Recuerde, tenemos que ver, ¿verdad?, entre lo que es eterno y lo que es pasajero. Lo que es pasajero es de este mundo, lo que es eterno es del otro mundo. Por eso en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo escribe este pasaje que dice: pero cuantas cosas eran de ganancia, para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo tengo todo por basura. Fíjese que el cristiano, pues, tiene que entender eso. El reino celestial está por encima de la gloria de este mundo. El apóstol Pablo también escribe en Gálatas 2:20, dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese cómo Pablo nos ayuda a poder entender que debemos despojarnos de esa atracción que tenemos a lo terrenal. Claro, ¿verdad?, que las cosas terrenales nos dan seguridad, porque nosotros somos físicos. El tener una casa, el tener una cuenta en el banco, el tener un carro, el tener comida, el tener un trabajo, todo eso es parte de la vida y no es malo. El problema es, ¿me entiende?, cuando nosotros, siendo cristianos, le damos más énfasis a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y eso fue lo que, ¿verdad?, Moisés vio. Él dijo, ¿verdad?, no quiero ser identificado, ¿verdad?, como un egipcio, sino como un hebreo, despreciado, ¿verdad? Y obviamente eso, ¿verdad?, al tomar, fíjese, esa decisión de identificarse como hebreo, trajo una consecuencia en su vida. Ahora, tristemente, él quiso llevar las cosas de acuerdo a el brazo de la carne, a su manera, lo cual no honra a Dios, y tuvo que salir huyendo. Y vivió 40 años en el desierto. Pero cuando él ya había madurado, cuando Dios trabajó en su vida, lo volvió a llamar. Y usted sabe,
Moisés fue un gran profeta, un gran hombre de Dios, y Dios lo usó para llevar su nación, ¿verdad?, de la cautividad, de ser esclavos a la tierra prometida. Él inició ese proceso que Josué lo concluyó. Todo eso es importante y necesario en nuestra vida. Punto número 4. El cristiano debe de decidir entre el sufrir por Cristo o el placer de este mundo. Leemos el versículo 25. Dice, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Ahora, fíjese que igualmente el cristiano debe de decidir o elijo a Cristo o el placer de este mundo. Ahora, recuerde que nosotros, al tener una naturaleza pecadora, esa naturaleza pecadora apela a nuestra sensualidad. Sensualidad quiere decir que somos atraídos por los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído. Y eso, obviamente, cuando nosotros no lo tenemos bajo control, somos incitados a esas cosas. Por ejemplo, la comida. No es malo comer, no es malo que usted y yo deseamos comer. El problema es cuando queremos comer y comer. Como alguien dijo, ¿comemos para vivir o vivimos para comer? O sea, es importante entender eso. Y fíjese que el sufrimiento va siempre acompañado, ¿verdad?, de buscar a Cristo. Por eso él dice, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Cuando dice eso, o sea, él, al haberse, si él hubiera decidido quedarse y ser hijo, tomado como hijo de la reina del faraón, él hubiera disfrutado de muchos placeres que los egipcios tenían. Pero él sabía que si tomaba la decisión de identificarse con la nación de Israel, obviamente él, ¿verdad?, él iba a poder, ¿verdad?, tomar una decisión muy diferente. Por eso, fíjese que una de las evidencias de que una persona conoce al Señor Jesucristo es que está dispuesto a sufrir y sacrificarse por Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, el versículo 25. Escogió, ¿verdad?, identificarse con el pueblo de Dios y como consecuencia sufrir y ser maltratado que recibir los beneficios, ¿verdad?, de este mundo. En el libro de Filipenses 1:29 dice, a vosotros se os ha concedido no solamente que creáis en Cristo, sino que también sufráis o padezcáis por Cristo. Esa es una de las marcas, fíjese, una de las marcas del cristiano. Cuando un cristiano ha madurado, cuando una persona ha entendido que no hay nada en este mundo que valga la pena, él está dispuesto a dejarlo todo. Eso fue el caso de Moisés. Él pudo haberse quedado y haber disfrutado de la grandeza de Egipto, pero decidió identificarse con la nación de Israel. Por eso es importante que usted y yo estemos dispuestos a sacrificar los deleites temporales de este mundo. Ahora, por favor, entendamos algo. No es, fíjese, que es malo comer. No es que es malo tener un carro. No es que es malo tener una casa. No es que es malo irse de vacaciones. No es que es malo casarse. No. El punto de nosotros es, ¿verdad?, que todas esas cosas que Dios nos provee, nos da o que aún no tenemos, las ponemos a la disposición de Dios. No es malo que usted tenga un carro bonito, no es malo que usted tenga una casa bonita, ¿verdad? No es malo que usted se arregle, pero recuerde, mi mente
debe de estar enfocada en que voy a honrar a Jesucristo. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque fíjese que nosotros tenemos que entender que las cosas materiales no nos hacen mejor. Las cosas, el dinero, la fama, el tener un título, nada de eso nos hace mejor, no somos mejores. Los medios que Dios nos los da para que podamos nosotros vivir, para que podamos ayudar a nuestra familia y podamos ser de bendición a nuestra iglesia y podamos ser de bendición a la vida de otras personas que están a nuestro alrededor. Entonces, fíjese que tenemos que tener cuidado pues con los deleites temporales de este mundo. Y una de las atracciones del pecado, ¿verdad?, es que el pecado siempre da placer. Pero ese placer, recuerde, es temporal. El placer que el pecado da es temporal. Es por minutos, por días, por meses tal vez, años. Pero el placer de saber y conocer a Cristo como mi Señor y Salvador y que me estoy sacrificando por Él es algo eterno. Es beneficioso en esta vida y en la vida venidera, como vamos a ver más adelante. Punto número 5. El cristiano debe de decidir entre las riquezas terrenales o las celestiales. Versículos 26. Dice, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en esa recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Y fíjese cómo la fe es un factor importante cuando tomamos decisiones. Como les digo, Moisés tomó la decisión de identificarse con los israelitas, con los hebreos. Él sabía que iba a haber persecución, él sabía que podía perder su vida. Pero dice en estos pasajes que él, ¿verdad?, se mantuvo firme como viendo al invisible. Fíjese que eso es algo importante. Fíjese que las promesas de Dios no son palpables muchas veces. Lo material es palpable y nos da seguridad en este mundo. Pero las promesas de Dios muchas veces no son palpables y como no las podemos ver ni las podemos recibir ya cuando queremos, pues nos afecta y tristemente eso nos lleva a veces a no seguir a Cristo como debe de ser. Mire, por ejemplo, puede ser que a usted le hagan una buena oferta de trabajo y esa oferta de trabajo es prometedora económicamente. Le va a dar una nueva posición, le va a dar a usted, ¿verdad?, un lugar que antes no tenía. Pero cuando vamos a tomar decisiones, en este caso, en este trabajo, fíjese, me tengo que hacer la pregunta. Y la pregunta es, como cristiano, ¿esta decisión que voy a tomar me desvía del propósito divino de honrar a Dios? O sea, ¿voy a perder mi relación o mi relación va a ser disminuida con mi Señor? Mi relación con mi iglesia, voy a dejar de asistir a los servicios, voy a dejar, ¿verdad?, de participar en la iglesia. Mi familia va a tener que ser sacrificada y voy a tener que apartarme de mi relación. Fíjese, entonces, ahí es donde entra, ¿qué tengo que hacer? Ahora, la palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, la Reina Valera del 60. Pero fíjese lo que dice la Biblia de las Américas, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia
cuando va acompañada de contentamiento. O sea, el buscar las cosas de Dios es algo, fíjese, más supremo. Pero siempre y cuando vaya acompañada de contentamiento. Porque si usted no toma, ¿verdad?, esa oportunidad en su trabajo por fe, confiando en que Dios va a seguir dándole lo que usted necesita, nos vamos a amargar y vamos a decir, hubiera tomado el trabajo, ¿sí me entiende? Y vamos a estar en descontento. Pero si yo busco, aunque tenga limitaciones económicas en mi familia, Dios, por medio de la fe, va a proveer para mis necesidades. Y no muchos de nosotros hemos pasado por esa situación. Yo he pasado por ahí y tuve que dejar oportunidades de hacer más dinero, oportunidades, ¿verdad?, en las cuales yo pude haber tenido un mejor estado económico, pero sabía yo que eso me desviaba de mi relación con Dios, en mi relación con mi iglesia, en mi relación con mi familia. Fíjese que Moisés pudo haber tenido todas las riquezas que un hombre pudo haber codiciado. En ese tiempo, ¿verdad?, el faraón, el rey, tenía poder absoluto. Y él, como hija del faraón, él podía haber hecho muchas cosas a su favor. Pero él decidió, ¿verdad?, identificarse con Cristo. Fíjense que Moisés pudo haber tenido una posteridad grande. Cuando digo esto es al haber muerto, ¿verdad?, él pudo haber sido enterrado en una gran tumba. Él pudo haber tenido, ¿verdad?, honores. Pero ¿sabe qué? Todos esos honores en este mundo, todo aquel que ha sido grande en este mundo está muerto. Y aunque sea un genio o fue un genio, aunque haya sido una gran persona, nada de eso le sirve en la otra vida. Lo único que nos sirve en la otra vida es nuestro servicio que hemos hecho al Señor Jesucristo. Y un día vamos a estar con Él eternamente. En conclusión, todos nosotros vamos a tener que tomar decisiones grandes o pequeñas, pero más que todo grandes decisiones en un punto de nuestra vida. Y sabemos, como dije yo, que nos van a afectar el resto de nuestra vida y aún en nuestra eternidad, de una manera negativa o una manera positiva. Y la pregunta es, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones? Y tengo una lista de cosas que quiero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros recordemos. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? Recuerde, esas decisiones, como leímos en el libro de Hebreos, deben de estar fundamentadas y basadas en nuestra fe. La fe que hemos depositado en nuestro gran Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Primeramente, toda decisión que vamos a tomar, el primer paso es que debemos de orar. Nuestras acciones, ¿verdad?, deben de, primeramente, llevarse a cabo en oración. Y cuando digo a cabo en oración, buscando la voluntad de Dios. Cristo, si usted lee los evangelios, Cristo siempre oró: Padre, no mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. O sea, recuerde, oramos y pedimos por la voluntad de Dios. Otra manera de tomar buenas decisiones es que envuelve el que usted y yo seamos pacientes y esperemos en el tiempo de Dios. Dios muchas veces nos responde inmediatamente y nos dice sí. Otras veces nos dice no. Y otras veces nos dice no es el momento, más adelante. Y aprender, mis hermanos, a aceptar, ¿verdad?, ser pacientes. Otra manera, ¿verdad?, de tomar decisiones es que tenemos que usar el discernimiento. Y cuando digo discernimiento, pregúntese siempre, ¿cuál es mi motivación? O sea, ¿qué es lo que me está moviendo, ¿verdad?, a tomar esta decisión? ¿Son nuestros deseos buenos o son egoístas? Estoy pensando en mí. Entonces, fíjese que use el discernimiento, pregúntese,
¿Cuál es mi motivación? Otra manera de tomar buenas decisiones es que deben de ser cristocéntricas, o sea, buscamos honrar a Jesucristo. Deseamos traer gloria a su nombre a través de esas decisiones. Otra manera es que hemos pedido consejo. Hemos hablado con nuestros pastores, hemos hablado con nuestros líderes, hemos consultado con nuestros padres, con nuestros hermanos, o sea, hemos hecho nuestra tarea. No son decisiones que tomamos de la noche a la mañana. Algo que es bien importante y necesario es que deben de estar filtradas por la palabra de Dios. Preguntarnos, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esta decisión que voy a tomar? Sea un trabajo, sea que me voy a casar, sea que voy a lo que sea. Siempre, mis hermanos, es importante preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué dice la palabra de Dios? Otra manera es teniendo pleno conocimiento de que el tomar decisiones envuelven responsabilidad. Fíjese, cuando usted toma una decisión, esa decisión envuelve una responsabilidad. No es algo de juego, no. Hay que aceptar que tras de una decisión tomada, usted tiene que ser responsable. Teniendo en mente que a veces nos vamos a equivocar. No hay perfección en este mundo. Somos seres humanos y vamos a cometer errores. Entonces, fíjese que tenemos que tener en mente que posiblemente nos vamos a equivocar y que debemos de tener la disposición de aprender de nuestros errores, pedirle a Dios que nos ayude, pedir consejo a otros y continuar adelante en esta vida. Por eso es importante, pues, que nosotros nos dispongamos y pongamos nuestra fe, ¿verdad?, ante nuestro Señor para tomar decisiones que le honren y le glorifiquen. Con eso en mente, vamos a orar y ser despedidos. Padre, gracias te damos, Señor, en este día por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por hombres, Padre, como Moisés, Padre, que decidieron sus padres. Moisés, tú, Señor, hubo un momento en el cual, Padre, se tomaron decisiones a través de la fe. Pero todo eso, Señor, era para honrarte y glorificarte. No podría verse tal vez el premio en ese momento, pero al igual que ellos, Padre, sabemos que hay una recompensa eterna. Ayúdanos, Señor, a tener contentamiento en nuestro corazón. Ayúdanos a aceptar que tal vez hemos fallado o que vamos a fallar y tener humildad y aceptar, Señor, y pedir perdón y buscar honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Dios les bendiga una vez más. Gracias por acompañarme. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.